Nuestro equipo es de data, con lo cual espero que no esté muerta. Y lo segundo, estoy segura de que no, creo que sigue siendo el corazón, ¿no? Es decir, lo bonito de este tipo de agentes es que aprenden solos también con las propias interacciones con los clientes, pero al final, cuanto tú también, sobre todo cuando hablamos de negocios de suscripción, digamos, banca, utilities, telco, etcétera, cuanto más se va ese robot desde el principio del cliente con el que está hablando, mejor va a ser capaz de adaptarse, con lo cual la data es casi que más importante que nunca, yo diría, sigue siendo el corazón, y el problema es que de ese corazón siempre hablábamos de que el dato era el petróleo, pero luego, neto, como decimos en The Cocktail, luego no se sacaban a veces los resultados porque había infoxicación, ¿no? Es decir, un exceso de información y no se sabía procesar. La inteligencia artificial viene a solucionar un poquito todo eso, como yo de toda esta data que de forma más lógica, matemática, usual, racional no era capaz de procesar, lo vas a saber procesar y encontrar patrones que el ojo humano y que incluso las reglas que poníamos no eran capaces de hacerlo. O sea que yo creo que lo contrario, que va a crecer más y más y más. María, yo sigo preocupado si vamos a empezar a ver en el mundo como dos velocidades. Parece que la data es importante, la inteligencia artificial es importante. De hecho, Nvidia es un valor que en el mercado ahora está por las nubes, pero me preocupa que si todo esto que lanza Salesforce o otras empresas en Estados Unidos se va a poder replicar aquí en Europa, porque había algunos memes en redes sociales con el lanzamiento del iPhone 16 en el que decían, vale, tiene todo esto de inteligencia artificial en Estados Unidos, pero en Europa por la regulación no tenemos nada. ¿Vamos a ver diferentes velocidades con la llegada de inteligencia artificial y toda esta tecnología? ¿O realmente va a estar Europa en esa pelea? Aquí yo creo que has abierto dos líneas de respuesta. Una, digamos, más filosófica, ¿no? En cuanto a si vamos a tener un mundo a dos velocidades en general, y no solo Europa. Otros países que no tienen tanto acceso a la tecnología puede ser un tercer nivel de velocidad, peor todavía. Y lo que comentabas específico relacionado con el anuncio de Salesforce de Agentforce. En el segundo caso, que es por el que voy a empezar, no tiene ningún efecto, entre comillas, porque bueno, Salesforce trabaja con una sola implantación en el fondo para todo el mundo. Cualquiera que trabaje con Salesforce tiene 3 releases al año en el que se van actualizando todas las versiones de toda la funcionalidad que saca, con lo cual es algo totalmente, entre comillas, democratizado para todos. Todos tenemos acceso a la misma funcionalidad dentro de la propia plataforma. Si esa era tu pregunta, aunque creo que tu pregunta iba más por el otro camino, efectivamente. En ese sentido, creo que corresponde a las empresas tener unos core value que nos permitan, pues como hace Salesforce, como hace The Cocktail, tener muy claro que el foco son las personas y que nuestro objetivo es mejorar la sociedad en la que vivimos y en ese sentido aportar un valor en todo lo que hacemos. En The Cocktail lo fundamental no es la tecnología por la tecnología, es el crear relaciones genuinas con nuestros clientes. Y de hecho, en esa línea es en la que nos movemos en todo el grupo WPP. Es cierto que, por poner un ejemplo concreto, en The Cocktail hemos creado una compañía, un spin-off que se llama Neture Impact, cuyo objetivo es la sostenibilidad tanto ambiental, del planeta, como de las personas, es decir, intentamos devolver un poco... Quiero ver un poquito ahora, porque es otra pregunta que tenía luego, el tema de sostenibilidad. Pero sí que quiero, Blanca, vamos a ver diferentes velocidades, porque ojo a la fotografía, estamos hablando de 1000 agentes que son fuerza laboral, que se pueden crear en 2025. Eso puede hacer que determinados países o determinadas empresas puedan crecer su fuerza laboral rápidamente, mientras que veremos otros países o otras empresas que van a sufrir para llevar el ritmo que lleve el resto del mundo. Justo iba a comentar que más allá de países, probablemente
la diferencia de dos velocidades quizás se va a ver mucho más entre empresas, ¿no? Empresas que estén más abiertas a la adopción del cambio, sabiendo que hay que tener muchas consideraciones al hacerlo, y empresas que quizá sean un poco más cautas por temas de los valores que tengan organizacionalmente. Cada empresa luego es muy diferente. También yo creo que esto es una cosa que hablamos mucho María y yo, que son tecnologías que también se van a comoditizar, ¿no? Entonces, aunque haya primero una velocidad diferente, se acabará compensando en algún momento, igual que vamos a coger otra vez el ejemplo de Salesforce, que también es que hemos sido partners del año y por eso nos gusta tanto Salesforce, que sepáis que trabajamos con muchas otras plataformas. Entiendo. Que no es fácil, ¿no? Pero porque hacen un gran trabajo. Cuando llegó Salesforce Marketing Cloud también podrías considerar que eso eran dos velocidades, también era una explosión de lo que era el trabajo de marketing digital, la empresa que lo tenía y la que no, mundos diferentes a nivel de velocidad, de comunicación y de llegada al mercado. Y ahora lo tiene todo el mundo, sea Salesforce Marketing Cloud o sea otra plataforma, ¿no? Lo tiene todo el mundo, no lo tiene tampoco. Bueno, no lo tiene todo el mundo. Todas las grandes empresas sí que lo tienen. No es verdad que cuando eres más pequeño quizás o por tu modelo de negocio no le sacas el rédito o tienes otro tipo de herramienta un poco más barata, más commodity, etcétera. Pero a mí quizá no me preocupa tanto en el medio plazo, ¿no? Es verdad que lo que sí que es más preocupante y eso es más filosófico y seguro que no somos las mejores personas para discutirlo, pero para eso está luego el evento que os contará María, es la parte un poco más de a corto plazo, sobre todo en los que sean un poquito más avanzados en usarlo, qué impacto puede tener para compasarlo bien con el talento, ¿no? Es decir, que no haya ningún mal uso de esta tecnología o exceso de uso. Yo creo que ese es el desafío. Yo, además, era justo lo que estaba empezando a comentar María, el tema de el medio ambiente, porque se habla de, hay un informe de Google que habla que en Europa consumiríamos entre un 5 y un 10% más de electricidad por las necesidades que tiene la inteligencia artificial. Ahí vuelvo a ser un poco malo porque habla de 5 o 10% en Europa. Hay informes que hablan de un 30% más de consumo energético en Estados Unidos. O sea, a mí me sigue preocupando esa diferencia de velocidad. Pero, María, coméntanos un poco esas iniciativas que dices que hay para que no afecte al medio ambiente o que esté más o menos protegido. Yo cada vez creo más que las compañías, dentro de su propio negocio, buscan esta circularidad y esta sostenibilidad. Es decir, que lo que estamos viendo desde The Cocktail es que cualquier compañía de cualquier sector, banca, seguros, energéticas, retail, no importa la industria a la que pertenezcas, todas están yendo hacia buscar que su negocio sea sostenible. También como un objetivo de negocio, no solamente por un objetivo filantrópico, sino de integrar esta sostenibilidad dentro de su propio producto incluso. Es decir, nosotros como compañía incluso hemos creado un spin-off que se dedica a esto y ayudar a los demás. O sea, una iniciativa que se ha convertido en empresa también. Exactamente, es una iniciativa que de tener un poco ese ADN de intentar ser más sostenibles, ha pasado a ser una compañía que ayuda a otras compañías a crear productos más sostenibles, a trabajar de una manera más sostenible. Es decir, que la sostenibilidad para nosotros no es solamente un objetivo dentro de nuestros core value, sino que lo queremos integrar dentro del objetivo de negocio. Queremos que ser sostenible sea positivo en números de la compañía a final del año. Y esto se traduce en crear productos más sostenibles, en trabajar de una manera más sostenible. Por ejemplo, el hecho, aquí es una frase que siempre dice nuestro socio fundador de la compañía, que es que el que exista la basura es un error. Deberíamos de ser capaces de tener productos que no generen basura, por ejemplo. Hablando de sostenibilidad más de producto, más relacionada con el diseño de los productos, pero igualmente en la forma de trabajar de las compañías. ¿Y es parte de VML esta nueva spin-off? Sí, o sea... Porque VML creo que en Europa no se la conoce tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos es un auténtico gigante. ¿Qué es VML? Cuéntanos un poco, súper rápido, ¿qué es VML? VML es una agencia creativa
capaz de hacer una integración tecnológica a todos los niveles. Es decir, que aúna toda la capacidad de ser una compañía que viene del mundo de la agencia y que está muy pegada a negocio, con equipos de tecnología y datos muy potentes. Es decir, que por ejemplo en España somos parte del grupo WPP y aunamos compañías como The Cocktail, que WPP como Neture, es otro gigante, ¿no? Sí, yo diría que es una de las mayores agencias de medios del mundo. Increíble. ¿Cómo lo ves tú, Blanca? Tú que eres la matemática, Sí. ¿salen los números positivos? Lo que tienen es que salir a largo, ¿no? Yo estaba pensando también desde el plano filosófico que también hay un tema de el propio consumidor cada vez lo va a demandar más, con lo cual como empresa vas a tener esa obligación, ¿no? Pues aparte de las renovables seguirá creciendo y las propias empresas en su propuesta de valor tendrán que demostrar que está integrado. De hecho, una cosa que vemos, tenemos una pata de estudio de consumidor, de análisis de consumidor, y lo que vemos también cuando miramos otros mercados es que en Alemania casi ya es una necesidad, es decir, te tienen que percibir como una empresa verde en ciertos sectores especialmente, y quizá en España eso es una tendencia que está al alza. Entonces yo creo que desde ahí también siempre viene el cambio, ¿no? Pero que es muy bueno el mix de que desde las propias empresas se sienta la necesidad de hacerlo, como hemos sentido nosotros, y por eso ha salido Neture Impact, y que luego además el consumidor ponga presión para que eso suceda, porque al final es para quien estás creando tu propuesta de valor. ¿Y qué industrias son las que más se ven beneficiadas de toda esta inteligencia artificial? Se habla mucho del sector salud, que puede aprovechar mucho el tema de inteligencia artificial y estos agentes. Se habla también del mundo de la agricultura, que también puede verse beneficiada. ¿Qué industrias ves tú que hay más movimiento? Nosotros en el mundo que nos movemos, que más allá de agencia, yo digo all things customer. Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con la gestión de un cliente, ¿no? Desde su captación hasta asegurar una experiencia, etcétera. Creo que todas esas industrias, que son las que tienen carteras de clientes, se van a beneficiar mucho: utilities, banca, energía, retail. Finanzas también, ¿no? Se habla que finanzas también está haciendo una apuesta clara y contundente por la inteligencia artificial. Sí, sí, y de hecho hay alguna empresa particular en España que ya viene de largo haciendo lo que llaman ellos big bets, en los que hay grandes equipos dedicados únicamente a implementar la inteligencia artificial de forma sistémica. Y ahora que ha habido esta aceleración exponencial, pues eso supongo que no va a decrecer, que va a aumentar por 8 ese big bet que ya habían hecho, ¿no? Y luego has comentado el sector salud, con el que también trabajamos bastante, y creo que puede ser uno de los más beneficiados, con un impacto increíble, no ya en negocio, en salud de las personas. También es uno de los que tiene una de las mayores barreras, ¿no? Porque quizás es uno donde hay grandes consideraciones éticas alrededor del uso del dato, pero efectivamente hablamos de que si hoy un médico en un hospital público, y que me corrija si hay algún otro médico que llame a corregirme, puede pasar en público o privado 3 horas al día rellenando informes, a que no tenga que rellenar un informe nunca más, porque hay algo que lo está leyendo, extrayendo la información clave y poniéndola ya ordenada para luego poder explotarla. Esto, de hecho, Salesforce también tiene una herramienta, también la tiene Amazon, que si no parece que esté haciendo publicidad. Tú te estás comprando ahora una casa, ¿no? Sí, ya estoy comprando una casa. ¿Cómo va a afectar en lo que nuestros la gente que nos ve en televisión va a ver en las colas de IKEA? ¿Eso va a cambiar en